Imaginemos por un momento, y a ver cómo visualizamos esto, imaginemos sobrevivir a un apocalipsis global. Vale, un escenario postapocalíptico total. Exacto. El mundo entero ha sido arrasado por un cataclismo. No queda absolutamente nada en pie de la civilización anterior, o sea, cero. Ujú. Nada de nada. Sales de tu refugio y, claro, la lógica moderna, lo que pensaríamos todos, dicta que lo primero sería buscar comida, intentar construir un techo o asegurar agua potable, ¿no? Claro, supervivencia básica, la pirámide de Maslow de toda la vida. Pues resulta fascinante descubrir que los textos más antiguos de la humanidad relatan que la primera reacción de los supervivientes ante algo así no fue de supervivencia física, Fíjate. sino de conexión espiritual. Y con esto damos la bienvenida a una nueva inmersión a fondo. Muy buenas. Hoy tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Estamos hablando de los documentos sobre la teología del culto del Seminario Teológico San Pablo. Unos textos que, madre mía, plantean un desafío monumental a cómo la sociedad contemporánea entiende todo el tema de la espiritualidad. Totalmente. Porque hoy en día hay una tendencia enorme, casi obsesiva, a encasillar estas prácticas. Sí. Y nuestra misión hoy es desgranar estos documentos, precisamente para deconstruir una idea muy concreta. A ver. Esa visión de la adoración como si fuera una entrada para un concierto. Ah, me encanta esa imagen. Ya sabes, ese billete que validas una vez a la semana en un edificio específico, te sientas durante una hora, escuchas la música y luego, ¡hala!, lo guardas en un cajón hasta el próximo domingo. Exacto. Como un evento más en la agenda, al lado de ir al gimnasio o hacer la compra. Eso es. Y leyendo este análisis, yo soy la primera en admitir que esa idea se desmorona completamente. Totalmente. Para mí, la mejor forma de visualizar lo que proponen estos autores no es pensando en un programa que abres y cierras en el ordenador. Es más bien el sistema operativo en sí. Ostras, qué buena analogía. Es ese código que se ejecuta silenciosamente en segundo plano, ¿sabes? Que afecta a cada clic y a cada proceso de la máquina. No es algo que haces puntualmente, es la plataforma sobre la que existes. Me gusta mucho por dónde vas con esa analogía del sistema operativo. Pero, basándome en lo que dicen estos textos, yo casi la llevaría un paso más allá. A ver, sorpréndeme. Pues que un sistema operativo puede fallar. Puedes reiniciarlo o incluso apagar el ordenador si te cansas. Ya, es verdad. Lo que los documentos originales describen es más bien la electricidad misma que alimenta la placa base. ¡Guau! Claro, sin eso no hay nada. Exacto. Y para entender cómo funcionaba esa corriente original, tenemos que analizar el código fuente, que en este caso son las palabras precisas que las culturas antiguas utilizaban, mucho antes de que todo esto se encerrara en catedrales o templos, claro. Ujú. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el primer apartado del documento, el que va sobre etimología, me ha dejado pensando bastante. Empieza fuerte, sí. Empieza remitiéndonos al latín, explicando que el concepto de rendir culto implica una cita con lo divino, que involucra al ser humano en su totalidad. Y subrayan esto: cuerpo, alma y espíritu. El pack concreto. O sea, nos dice que no es un simple ejercicio intelectual o una emoción pasajera de un domingo, es un compromiso del ser completo. Eso es. Y define esto en 3 áreas de acción muy claras. Primero, reconocer la excelencia de lo divino. Segundo, amar en extremo. Y tercero, rendir tributo tanto por la naturaleza de esa divinidad, por lo que es, como por sus obras, o sea, por lo que hace en la historia. A ver, es que esa división es clave, porque rompe por completo con nuestra visión fragmentada moderna, ¿no? Sí, hoy lo tenemos todo muy compartimentado. Hoy solemos separar lo que pensamos de lo que sentimos y a su vez de lo que hacemos con nuestro cuerpo. En la antigüedad, rendir tributo solo con la mente era un concepto incomprensible. Literalmente incomprensible para ellos. Si tu mente reconocía una verdad absoluta, tu cuerpo tenía que reaccionar físicamente a esa verdad. Y ahí es donde el análisis de las lenguas originales que hace el texto se vuelve súper revelador. Claro, entiendo la raíz latina, pero supongo que al ir a los textos originales en hebreo o en griego, la cosa adquiere matices mucho más crudos, ¿verdad? Muchísimo más crudos. Porque las traducciones modernas a veces suavizan bastante las cosas. ¿Qué palabras usaban realmente en la antigüedad para describir esta práctica? Pues los términos son tremendamente físicos. En el Antiguo Testamento, el documento destaca la palabra hebrea sajá. Sajá, ¿vale? Y su significado literal no es cantar o pensar en cosas buenas. Significa inclinarse o hacer reverencia hasta postrarse. O sea, contacto físico con el suelo. Exacto. Implica que tu cuerpo toque el polvo literalmente.
Y luego, al pasar al Nuevo Testamento, entra el término griego proskuneo. Ajá. La traducción es bellísima, pero es que es muy gráfica. Significa besar hacia o besar la mano. Madre mía. Pinta un cuadro de temor reverente, ¿sabes? De someterse absolutamente ante algo superior. Si lo analizamos, la palabra proscuneo me hace imaginar la típica escena de una película histórica. Ya sabes, donde un caballero rinde una reverencia súper formal y besa el anillo de su rey. Hay una lealtad y un respeto muy marcados. Sí, esa es la imagen visual exacta. Pero luego el texto introduce otro concepto hebreo que, sinceramente, me parece brutal, el de kabod, Uf, el kabod. Palabras mayores. que traducimos comúnmente como gloria. Pero las fuentes lo definen como el peso o el honor de esa grandeza. Y fíjate, al leerlo, me dio la sensación de que el kabod no es solo un protocolo formal, como besar un anillo. No. Va mucho más allá del protocolo. Es algo visceral. Es como entrar en una habitación y sentir de golpe que la gravedad cambia. Qué buena forma de expresarlo. Como una presión física casi aplastante por la presencia de algo que es infinitamente más grande que tú. Esa es la descripción perfecta. Para la mentalidad antigua, la gloria no era un concepto etéreo o filosófico. No era una luz brillante entre las nubes y ya está. Tenía densidad. Densidad. Exacto. Al experimentar el kabod, al sentir ese peso gravitacional enorme que comentas, la única respuesta lógica y puramente biomecánica era el sakcha, caer al suelo. Claro, porque no puedes aguantar el peso de pie. Eso es. No te postrabas por un protocolo social para quedar bien. Te postrabas porque el peso de la realidad te empujaba hacia abajo inevitablemente. Pero claro, aquí quiero plantear un debate, porque este concepto de someterse hasta tocar el suelo con la frente choca frontalmente con nuestra mentalidad del siglo XXI. Ah, bueno, choca como un tren de mercancías. Vivimos en la era dorada de la independencia. La autonomía es nuestro valor supremo, ¿no? Totalmente. Yo hago lo que quiero, cuando quiero. Eso es. La idea de una sumisión absoluta a algo nos genera un rechazo casi alérgico hoy en día, porque parece implicar que pierdes tu libertad y tu propia identidad en el proceso. Es una fricción cultural innegable para quienes vivimos en el mundo moderno. Para nosotros, someterse es perder. Siempre. Sí. Pero si miramos estos textos en su contexto antropológico, la sumisión no se entendía para nada como la aniquilación de la propia personalidad. Todo lo contrario. ¿Ah, sí? Al reconocer el kabod, ese peso infinito, el individuo encontraba una brújula. En un mundo caótico y peligroso, postrarse ante algo inamovible no te quitaba la identidad, te situaba en el mapa de la realidad. Ostres. Paradójicamente, era un acto de humildad que te otorgaba un propósito gigantesco. Sabías exactamente cuál era tu lugar en el universo. O sea que en vez de perderse a sí mismos, al caer al suelo se estaban encontrando. ¡Qué maravilla! Exactamente. Y esa idea de una respuesta física tan visceral nos lleva a la siguiente parte del documento, que analiza cómo actuaban de hecho las primeras figuras de la historia bíblica. Los patriarcas. Hablamos de esa era, mucho antes de que existieran los edificios sagrados o los coros profesionales, como decíamos antes. Sus reacciones ante ese peso eran extremadamente crudas. Y el recorrido cronológico que hace el material aquí es brillante. Empiezan con Abel. Él establece el principio del acercamiento mediante un sacrificio de sangre. Que suena muy antiguo, pero tiene una implicación enorme. Enorme. A veces pasamos por alto lo que esto significa de verdad. No es echar unas monedas en un cepillo el domingo. Es tomar uno de tus animales, que es un recurso vital para no morir de hambre en invierno, y destruirlo en un altar. Claro, no hay supermercados. Si quemas a ese animal, igual no comes. Exacto. Es una reverencia que cuesta la vida y la supervivencia. Y luego llegamos a la historia de Noé, que enlaza perfecto con lo que comentábamos en la introducción del Apocalipsis. El texto señala que tras sobrevivir al diluvio mundial, lo primero que establece es un pacto a través de un altar de gratitud. Así es. Y yo me pregunto, ¿por qué construir un altar de piedras pesadas antes de construirte un refugio contra la lluvia o ir a buscar tierras para cultivar? Pues por la psicología del trauma y una gratitud muy profunda. Acaba de ver desaparecer su mundo entero. Ese altar es su ancla psicológica, más urgente en su cabeza que conseguir la próxima comida. ¡Qué fuerte! Luego el texto menciona a Abraham, donde el nivel de riesgo sube ya a la estratosfera. Su forma de adorar se define por estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Ahí ya cruzamos otra línea. Ya no arriesga una oveja o parte de su tiempo. Está dispuesto a sacrificar la promesa misma de su linaje.
su futuro entero puesto en un altar. Tela marinera. Y finalmente mencionan a Josué, que utiliza piedras del lecho del río Jordán para construir monumentos físicos como recordatorios de la intervención divina. Es que el caso de Josué es vital para entender la memoria en el mundo antiguo. No tenían discos duros ni bibliotecas para guardar PDFs. Ya te dijo. En un paisaje hostil, amontonar rocas gigantes era una forma de dejar una cicatriz visible en el paisaje que le dijera a las siguientes generaciones, oye, aquí ocurrió algo que nos supera por completo. Sabes, al repasar esta lista de patriarcas me doy cuenta de un detalle enorme. Ninguna de estas personas estaba en un edificio. Ninguno. Cero. No había paredes, no había un programa impreso con los cánticos, ni sillas cómodas. Todo ocurre a la intemperie. ¿Significa esto que, según los autores de este seminario, la adoración original estaba más vinculada a la supervivencia pura, al riesgo extremo y al trabajo manual de apilar rocas que a recitar una letanía de memoria? Absolutamente. El modelo de esos patriarcas es puramente reactivo y activo. Es una espiritualidad que te ensucia las manos de barro. Literalmente. Es sudor, sangre y un riesgo súper directo. No era sentarse cómodamente a contemplar algo abstracto. Era responder con acciones drásticas a las intervenciones divinas en su propia historia. Y encima peligroso. Claro, construir un altar en medio de territorio enemigo, como hacían ellos a veces, era una declaración de lealtad política y espiritual peligrosísima. Y claro, aquí es donde la historia da un giro. Porque la civilización humana no se conformó con ser nómada en el desierto para siempre. Obviamente no. Nos gusta la comodidad. Empezamos a construir ciudades, nos organizamos y finalmente en la historia de Israel se establecen reinos. Y con la llegada de la monarquía, la forma de interactuar con lo divino sufre una metamorfosis radical. Radical. Pasamos de las rocas sudadas en el río Jordán a una maquinaria institucional tremenda. Y el documento señala a este momento introduciendo lo que llama las 3 dimensiones. Hay una liturgia bellísima. Y luego su hijo, Salomón, culmina este proceso construyendo el gran templo de Jerusalén. El granito histórico. El texto recalca algo muy visual de este momento. Es en este templo, durante su dedicación, donde se manifiesta la Shekinah. Y hay que detenerse en esto un segundo, porque Shekinah suena a término teológico súper de nicho. Pero lo que describe el documento es brutal. Cuéntame. No era un ambiente tranquilo de domingo por la mañana. Los textos antiguos dicen que era una gloria visible, una nube tan densa y física que los sacerdotes literalmente no podían mantenerse en pie para hacer su trabajo. Ahí está el Sacha otra vez. Exacto. Volvemos al cabod, a la gravedad aplastante, pero ahora encerrada en un edificio deslumbrante. Exacto. El templo de Salomón es la cúspide material. Todo estaba medidísimo, ordenado por turnos sacerdotales, cubierto de oro puro. Parecía que habían logrado contener el sistema operativo en un servidor perfecto y blindado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque claro, en cuanto construyes un edificio enorme y delegas la práctica en una élite sacerdotal, corres el riesgo de perder la conexión personal. Te acomodas. Si el edificio lo es todo, ¿qué pasa cuando el edificio desaparece? Y me parece súper brillante que los autores del documento contrasten inmediatamente la gloria inmensa de Salomón con la figura de Daniel. Es que es la cara opuesta de la moneda. Porque Daniel representa el peor escenario posible. El templo de Salomón ha sido reducido a cenizas, no queda nada. Y él está cautivo, exiliado en Babilonia, rodeado de enemigos mortales. Solo ante el peligro. Y aún así, el texto destaca su adoración valiente, abriendo su ventana 3 veces al día para orar frente a amenazas reales de muerte. Es que el contraste es la clave de todo este documento. Salomón tiene todo a su favor: paz, riquezas y una estructura imponente que le respalda. Daniel, en cambio, es un esclavo político sin absolutamente nada, en un entorno que busca destruir su identidad activamente. Sí, sí. Y sin embargo, la conexión espiritual de Daniel no se rompe en ningún momento. Su ejemplo demuestra que la esencia de esa práctica no requería las paredes forradas de oro del templo de Salomón. Y para explicar cómo es esto posible, el texto desglosa esa estructura invisible en 3 dimensiones. Vamos a intentar visualizarlas porque me parecen muy prácticas para entenderlo. A ver. Se me ocurre una analogía arquitectónica. Si Daniel logró mantener su templo interno en pie sin un edificio físico, es porque construyó muy bien. El documento habla primero de la dimensión interna. La base. Dice que es la comunicación con uno mismo,
un examen minucioso del ser interior para ofrecer, y cito literalmente, un sacrificio de alabanza. Digamos que estos son los cimientos del edificio, ¿no? La parte subterránea que nadie en la calle puede ver, pero que soporta todo el peso de la casa. Totalmente. Yo estoy seguro de que si esos cimientos están podridos por el autoengaño o la hipocresía, da igual lo bonito que sea el resto por fuera. Se va a caer. Eso es. Luego, el texto menciona la dimensión horizontal. Esta se refiere a la congregación, basándose en la idea de unidad y amor mutuo, mencionando textos clásicos como el que habla de lo bueno y delicioso que es habitar juntos en armonía. Ajá. Siguiendo tu analogía, estas serían las paredes del edificio. Es la estructura comunitaria pura y dura. Las paredes se sostienen las unas a las otras. Si quitas una, entra el frío y el techo se desploma tarde o temprano. Y finalmente está la dimensión vertical. El material la define como la comunicación directa del individuo hacia lo divino, que exige un corazón puro. Eso es. Este sería el techo, la torre que apunta hacia el cielo. Lo que me parece revelador de este modelo de las 3 dimensiones es que es totalmente interdependiente. Si no puedes tener una sin las otras. Si la dimensión interna falla y tu vida privada es un desastre moral, tus relaciones horizontales con la comunidad inevitablemente se vuelven tóxicas. Y si tus paredes horizontales están agrietadas por el odio a tu prójimo o la envidia, tu techo vertical colapsa. No hay comunicación hacia arriba, por mucho que grites. Y por eso precisamente Daniel en Babilonia es el caso de estudio perfecto. No tenía los muros de Jerusalén a su alrededor, pero mantenía intactos sus cimientos de honestidad interna, sus paredes de solidaridad con los otros exiliados y su techo vertical al orar frente a la ventana cada día. Es como si su sistema operativo corriese a la perfección sin necesidad del hardware oficial. Exacto. No necesitaba el ordenador de Apple, lo corría en cualquier máquina. Y si conectamos esto con el panorama general, nos empuja el precipicio teológico que plantean las últimas páginas de las fuentes. Uf, esa parte tiene tela. Porque si Daniel demostró en el Antiguo Testamento que el templo físico no era estrictamente necesario para que las 3 dimensiones funcionaran, las enseñanzas posteriores en el Nuevo Testamento, con Jesús y el apóstol Pablo, cogen la idea del código postal sagrado y la dinamitan por completo. Literalmente la dinamitan. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que leía estos textos? El documento cita un diálogo súper famoso de Jesús en el pozo en el Evangelio de Juan, donde declara que llega la hora en que no se adorará ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén. Una barbaridad para la época. O sea, desvincula radicalmente la experiencia de cualquier coordenada geográfica del mapa. El lugar ya no importa en absoluto. 0. Y eso da paso a lo que el apóstol Pablo define en su carta a los romanos como el culto racional. Y prepárate porque esta frase lo cambia absolutamente todo. A ver. Pablo dice que el culto verdadero consiste en presentar el propio cuerpo humano como un sacrificio vivo, santo y agradable. El documento enfatiza que esto anula por completo la idea del evento dominical cerrado. Claro, ya no hay billete de concierto. Exacto. Es una exigencia de 24 horas al día los 7 días de la semana, manteniendo una comunión que afecta a lo que haces, a lo que no haces y a cómo vives cada instante. Es que esto plantea una pregunta importante. Yo creo que este es el giro argumental más radical de todos los textos que hemos analizado. Sin duda. Pensemos en el arco evolutivo que hemos recorrido hoy. Empezamos con Abel degollando a un animal en un altar de piedra en el campo. Siglos después tenemos altares de oro recubiertos en el templo de Jerusalén. Y de repente llega Pablo y dice: se acabaron los animales, se acabaron los altares de piedra, el altar ahora es el asfalto que pisas cada día y el animal que se sacrifica eres tú mismo. ¡Madre mía! ¡Qué imagen! Pero es un sacrificio vivo. O sea, es entregar tu voluntad, tus pasiones y tus decisiones minuto a minuto. No mueres físicamente, pero rindes tu yo. Ojo con esto, porque suena muy poético y muy bonito en papel, pero en la práctica me parece una receta perfecta para el desastre. ¿Por qué lo dices? A ver, piénsalo. Si de pronto cancelamos la necesidad de ir a un templo físico regido por sacerdotes estrictos que te dicen qué hacer, y le decimos a la gente en su casa: ahora tú eres el templo y todo lo que haces es adoración, se abre la puerta a una anarquía espiritual monumental. Ah, ya veo por dónde vas. Cada uno hará lo que le dé la real gana, creyendo que es una inspiración divina. Claro. Y ese es el peligro exacto de esta libertad.
Por eso, el documento enumera 4 parámetros clarísimos que Pablo tuvo que redactar de urgencia para sus comunidades, precisamente para evitar que ese nuevo paradigma se convirtiera en un caos absoluto. Parámetros de seguridad. Eso es. El primer parámetro es el orden. Les tuvo que escribir diciendo, literal, que todo se haga decentemente y con orden. Porque claro, cuando pasas de un ritual jerárquico a una expresión comunitaria donde todos participan, el riesgo de que el aspecto emocional descarrile es altísimo. Ya me imagino las reuniones. Un jaleo increíble. El segundo parámetro es la edificación. El documento subraya que cada acción de este culto racional debe buscar construir y ayudar a la comunidad. O sea, fortalecer esas paredes horizontales de las que hablábamos. Nada de individualismos. Exacto, no puede ser un show para alimentar el ego personal. Y el tercer punto me parece el más difícil de tragar. La conducta. Citan otra carta donde se instruye a las personas a orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa frase de sin ira ni contienda es el núcleo duro del asunto. ¿Verdad? Nos está diciendo que tu comportamiento ético del lunes al sábado, o sea, cómo tratas a tus compañeros de trabajo, cómo gestionas tus enfados en un atasco, tu nivel de conflictividad general, invalida o valida tu práctica espiritual. ¡Uf! ¡Qué presión! Es que no puedes usar tus manos para arruinarle la vida a tu vecino y luego, el domingo, pretender levantar esas mismas manos hacia lo vertical, creyendo que no pasa nada. El sistema operativo detecta el error de coherencia y aborta el proceso inmediatamente. ¡Qué buena metáfora! Y el cuarto parámetro es la actitud. Menciona el hacer las cosas con gratitud profunda en el corazón. Si metemos todo esto en una coctelera, fíjate, mantener el orden, edificar a los demás constantemente, gestionar nuestra ira para no dañar a nadie y además hacerlo todo desde una gratitud real. Nos damos cuenta de algo aplastante. A ver. Que mantener este sistema operativo funcionando como un sacrificio vivo constante es 1.000.000 de veces más difícil y exigente que simplemente vestirse bien, ir a un edificio una vez a la semana, escuchar un sermón e irse a comer. Es que no hay color, no hay punto de comparación. La conclusión que destila este seminario es súper rotunda en esto. Reconocer el cabot, el peso de la dignidad absoluta de algo superior, no es un trámite burocrático. No. Tiene un efecto casi radioactivo. Transforma obligatoriamente la ética y la conducta del individuo de adentro hacia afuera, afectando cada poro de su existencia. Y por eso, el documento cierra lanzando un reto explícito basado en todo este análisis. Invita a reflexionar si realmente la práctica que se lleva a cabo hoy ha trascendido las 4 paredes de un edificio, o si seguimos cómodamente instalados en la mentalidad del billete de concierto. Es una llamada de atención seria. Es una llamada a recuperar esa conexión visceral de los patriarcas, pero ejecutándola en nuestro siglo con nuestras rutinas. Un desafío muy incómodo, desde luego, pero necesario. Nos empuja a mirar nuestra propia agenda del móvil y preguntarnos dónde está realmente nuestro nivel de asombro y de compromiso vital. Sí. Y para cerrar esta inmersión a fondo, me gustaría coger este reto que plantea el texto y aterrizarlo en algo muy, muy mundano. A ver, sorpréndeme. Si aceptamos esta premisa del culto racional de Pablo, donde no hay lugares sagrados porque nuestro cuerpo en acción es el lugar sagrado, la rutina diaria adquiere un peso totalmente distinto. Claro, todo cambia de color. Pensemos en esas tareas que todos odiamos profundamente. Hay unas cuantas. Ese trayecto en el tren de cercanías a las 7 de la mañana, todos apretados, con sueño, o aguantar una reunión súper tensa en la oficina con un jefe enfadado, o algo tan silencioso y solitario como fregar los platos y sartenes a las 11 de la noche cuando todos duermen. Uf, la sartén con grasa, lo peor. Pues según la lógica de estos textos, si logramos abordar el fregar esos platos con el mismo peso ético, con la misma gravedad, reverencia y ausencia de ira con la que Josué apilaba piedras monumentales en el Jordán, entonces hemos entendido por fin el sistema operativo. Wow. Es una imagen que te cambia por completo la perspectiva, ¿eh? Encontrar esa densidad, ese cabot entre el jabón y el estropajo, y no solo bajo la cúpula de una catedral de mármol. Es la magia de analizar textos históricos con profundidad. A veces, cuestionar las rutinas y las tradiciones que hemos heredado sin pensar es el único camino para redescubrir la potencia revolucionaria del código original. Esperamos que este análisis sirva para seguir despertando curiosidad, para seguir desgranando ideas complejas y, sobre todo, para encontrar destellos de lo asombroso en la más absoluta cotidianidad de la semana.
porque al final del día, quizá nuestros monumentos más duraderos no sean muros de piedra, sino las decisiones silenciosas que tomamos cada lunes. Nos vemos en la próxima inmersión.